Tengo mi Biblia abierta en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta es muy instructiva a los hijos de Dios. Efesios nos habla de los lugares celestiales. El significado de esta palabra es ciudad de la luna. Y podemos ver en el nombre del Señor Jesús, en el capítulo 1, el verso 6, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo hombre o mujer que acepta a Jesús como Salvador es acepto en el amado Hijo de Dios Jesús. En esta carta, en el capítulo 1, en el verso 20, tenemos la resurrección del Señor Jesucristo. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario, fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, como está escrito, tumba de nobles, y resucitó al tercer día. Fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, la cual operó, dice, en Cristo. Y así la operación divina, el poder de Dios resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Asimismo, como Dios el Padre resucitó y sentó en los lugares celestiales a su Hijo Jesús, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, también conjuntamente. Jesús sabemos que es la cabeza del cuerpo de Cristo. Es la cabeza del cuerpo de Cristo. Por eso Satán le dijo a Jesús, si eres Hijo de Dios, ponte sobre el pináculo y lánzate al abismo, al vacío. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Sabía Satán que si él tenía esta derrota tan grande, el Hijo de Dios Jesús es la cabeza del pináculo, la cabeza del templo, la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se arrojara hacia el vacío y en su razonamiento tan necio quería destruir al Hijo de Dios. Ahí donde fue que él tuvo la derrota más grande de toda la existencia, en la cruz del Calvario. Asimismo, como la cabeza, que es el varón, el cuerpo místico, representando a la iglesia, Jesús resucitó de entre los muertos y Dios lo sentó en el lugar de mayor exaltación, la derecha de Dios. Asimismo, Dios hizo con la iglesia. Efesios capítulo 2 dice así, el verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la verdad de Dios, y juntamente con él, hablando conjuntamente con el Señor Jesús, Dios nos resucitó. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, participamos de las aguas del bautismo, así como el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán. Podemos ver esta verdad en el Evangelio de Mateo, el verso 14 al 17 del capítulo 3. Jesús dice que caminó de Galilea a Juan el Bautizador en el río Jordán, aproximadamente 50 kilómetros. Él caminó para ser bautizado por Juan el Bautizador. Según la historia, Juan el Bautista bautizó aproximadamente 250,000 personas. Y vemos esta verdad también. Aquí tenemos la doctrina de la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, acá vemos al Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos la representación del bautismo. Jesús necesitaba predicar un evangelio que tenía como base su muerte, sepultura y resurrección. Por eso el hombre o la mujer que va a las aguas del bautismo se entrega en los brazos de aquel pastor, el ayudante que lo va a sumergir debajo de las aguas, y cuando es sumergido representa a la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir el bautismo. Y cuando sale de las aguas, la resurrección. Jesús tenía que predicar un evangelio que tenía como base su muerte, sepultura y resurrección. Vemos el versículo 15 de Mateo capítulo 3. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y imagínense, el compañero eterno del Creador, de Dios el Padre, Jesús el Hijo, quiso y era necesario que Él cumpliera toda justicia. Así hay veces el hombre tiene razonamiento por no entender el plan, el propósito de Dios y su palabra. Dice que entonces Juan, que era su primo, 6 meses mayor que el Señor Jesús, hijo de Elizabeth, dejó que se cumpliera toda justicia. Verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Fíjense que él fue sumergido por Juan el Bautista en el río Jordán, y después subió del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos le fueron abiertos, y así descendió el Espíritu Santo de Dios para ungirlo y para prepararlo para ir al Calvario. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la deidad. El verso 17: y una voz del cielo que decía, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así vemos la representación del bautismo. También hemos visto la doctrina o la enseñanza de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí en Efesios capítulo 2, el verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Como Jesús resucitó de entre los muertos, de la tumba de José de Arimatea, asimismo el cuerpo de Cristo. Vamos a ver en Marcos esta verdad. El Evangelio de Marcos nos enseña en el capítulo 16 que buscaban a Jesús. Vamos a ver qué aconteció. Capítulo 16, el verso 1 del Evangelio de Marcos. Dice así: cuando pasó el día de reposo, este es el Sabbat de los judíos, el día sábado, que representa al Señor Jesús, el verdadero reposo, María Magdalena, María la madre de Jesús y Salomé, 3 mujeres, compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
y se tenía por costumbre comprar especias aromáticas, como mirra y otras, para ungir el cuerpo del muerto, porque sabemos que el ser humano después de muerto comienza a descomponerse. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el día domingo, vinieron al sepulcro. Dice, ellas vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, muy temprano en la mañana. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas decían entre sí, ¿quién le va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Porque sabemos que la piedra era muy pesada. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ellos miraron y la piedra había sido removida y era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ahí vemos un ángel de Dios. Había tenido una misión, sido enviado por el Padre. Ellas entraron y vieron a aquel joven con una vestidura larga, color blanca, nos habla de la pureza y la santidad, sentado ahí al lado de la tumba. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ahí vemos el testimonio de este ángel. No os asustéis, no se vayan a asustar. Se le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, a sus alumnos y a Pedro el apóstol, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis como os dijo. Allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y así las cosas sobrenaturales asustan a los hombres. Pero esto es verdad, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Y así también los hijos de Dios, los creyentes. En esta carta a los Efesios vemos como el Señor resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Ese es su ministerio, su oficio hoy día como sumo sacerdote. Él está orando, intercediendo por toda la humanidad. Efesios capítulo 2 verso 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como la cabeza fue exaltada, hablando de la iglesia, la cabeza del cuerpo, asimismo dice el apóstol Pablo, juntamente con él, hablando de Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a ver en la epístola del apóstol Pablo a los romanos esta verdad. Por eso es muy importante comprender la doctrina del bautismo. Ahí nosotros nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6,